cada mes. Los que vinieron el domingo saben. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20. Versículo 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Oh Dios, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Gracias porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Dios. Padre, clamamos para que en esta noche, Señor, tu nombre sea glorificado, Padre. Que tu palabra sea expuesta, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y que tú llegues, Señor, a nuestras vidas en esta noche. Te pido, Dios, que nos perdones, Padre, por nuestros pecados. Señor, que nos limpies de toda maldad, Padre. Y que nos permitas, Señor, entender lo que tú nos quieres decir en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Dios. Amén. Bueno, hermanos, Hechos 20, versículo 21 dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. ¿Cuál es ese mensaje? La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras las está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y cuándo las dice él? Devolvámonos a una página, en el versículo 13. Dice: Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso. Pablo estaba viajando, haciendo sus viajes misioneros y necesitaba llegar a Jerusalén cuanto antes. Pero antes de llegar a Jerusalén, quería hablar con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él se reúne con ellos en la ciudad de Mileto, cercano a Éfeso, y manda a llamar a los ancianos para que se reúnan con él, porque les quiere compartir un mensaje, una palabra. Dice el versículo 18 del capítulo 20: cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. ¿Y qué era lo que tenía que decir? Ese mensaje importante del cual quiero compartirles en esta noche. Pero quiero que meditemos en cómo estaba Pablo antes de dar ese mensaje. Pablo venía de hacer su misión predicando el evangelio, viajando por muchos lugares, y llega y se reúne con los ancianos para darles ese mensaje. Pero lo importante de este mensaje y lo importante de lo que Pablo estaba diciendo es lo que estaba pasando Pablo en esos momentos. La Biblia nos dice que estaba pasando por pruebas, por dificultades, por conspiraciones contra su vida, persecuciones pudo tener. Pero aún así no descuidó lo que verdaderamente era necesario. Y les quiero confesar, hermanos, que el Señor siempre lo ministra y lo confronta a uno primero, antes de predicar. Y como muchos de ustedes saben, he venido pasando por una serie de pruebas y dificultades. Y tengo que reconocer que yo, como líder de pronto de evangelismo, he menguado un poco, porque me he visto atribulado muchas veces y esa es mi excusa. Señor, no es el momento, mira cómo estoy. Y llega una persona para compartirle y digo, pero no me siento bien, yo voy a esperar hasta que salga todo y después le comparto.
Y fui ministrado con esta palabra porque Pablo estaba pasando por tribulaciones y dificultades. Y aún así no dejó de hacer lo importante, lo verdaderamente necesario. Y es lo que quiero que ustedes se graben en esta noche, en su mente y en su corazón. Si yo hago una estadística de cuántos mensajes hemos recibido en un año, cuántas predicaciones han oído ustedes desde este púlpito, cuántas predicaciones han escuchado por internet, ¿qué de toda esa palabra que se ha predicado está en sus mentes y en sus corazones hoy en día? ¿Qué de todo lo que han escuchado aquí, que pueden ser fácilmente más de 50 predicaciones, como mínimo, qué tienen en su mente grabado? ¿Qué tienen en su corazón? ¿Cuál creen ustedes que realmente es su necesidad? De pronto el Señor nos habla puntualmente a un hermano en una predicación y somos confortados con la palabra del Señor, amén. El Señor nos habla en momentos cuando necesitamos palabra, nos llega la palabra. Pero siempre esperamos en recibir para nosotros. Vengo necesitado y quiero que el Señor me supla, que el Señor me resuelva mis problemas. Y muchas veces venimos a esto. Inconsciente o conscientemente venimos esperando encontrar respuesta del Señor para nuestros problemas, para nuestras dificultades, pero no pensamos en los demás. Y en eso es que el Señor me confrontaba. Independientemente de lo que yo pueda estar pasando y pueda estar viviendo, porque han sido pruebas y dificultades, no lo puedo negar, pero el Señor ha estado conmigo ahí. Y he visto la gloria del Señor. Porque cuando uno cree que está con todas las puertas cerradas, el Señor las abre, hermanos. Pero es como Él desee, en su soberana voluntad, y no como nosotros queramos. Estaba meditando con el título de la prédica porque yo decía un nombre que se acuerden de la prédica. Y este título, les confieso, fue de algo que yo viví hace años, cuando tenía 13 años, perdón. Y ya van a decir que, eso fue hace rato, sí, fue hace rato. Tenía yo 13 años y no sabía nadar. ¿Saben? Yo soy de Bucaramanga, no tenía el mar a la vuelta de la esquina. Eran puras piscinas y ríos. Y 13 años y todos mis amigos sabían nadar. Me invitaban al río y yo los acompañaba desde la orilla. Me invitaban a piscina y rogaba porque la piscina no fuera tan honda. Yo no sé si les ha pasado de pronto o lo vivieron, los que ya están viejitos, meterse en la piscina, alcanzar a tocar el piso y hacer que nadaba uno. Así se movía uno y engañaba a las personas, pero no sabía nadar. Y yo dije, esto no puede seguir así. Yo quiero hacer lo que hacen mis amigos, se botan y clavadas, dan vueltas y yo aquí aburrido nomás parado, no puede ser. Fui a averiguar por un curso de natación en las piscinas olímpicas. Y cuando yo llego a averiguar, vi una frase que se me quedó grabada. Y cuando tenía yo 13 años. Y decía, allá llegarán, hermanos. Allá llegarán, entonces no digamos nada. El letrero grande en las piscinas olímpicas decía, aprender a nadar no es una necedad, es una necesidad. Yo me puse a pensar en eso. Bueno, a mí no me interesa eso, yo quiero nadar, yo quiero flotar y hacer mis volteretas. Pero esa frase se me quedó grabada. Y hoy en día comprendo lo importante que es saber nadar. Se me quedó tan grabada que eso se lo inculqué a mis hijas. Y mis hijas aprendieron a nadar a los 2 años. Y se botaban y todo, y yo, qué envidia, yo hubiera podido haber hecho eso. Pero en fin, hermanos, es que esa frase me quedó grabada. Aprender a nadar no es una necedad, es una necesidad. Porque si tú no sabes nadar y te llegas a caer en el mar o en una piscina honda,
Si el Señor no interviene, hermanos, ahogado próximo. Pero si sabes nadar, te defiendes y puedes nadar, llegar a la orilla, tienes otra opción de vida. Y por eso el título en esta noche, hablando de la necesidad de arrepentirse del pecado, de la necesidad de volver a Dios y de la necesidad de tener fe en Jesucristo, el título es: arrepentirse no es una necedad, es una necesidad. Y vamos a entender por qué es una necesidad que nos arrepintamos. Amén. Arrepentirse no es una necedad, es una necesidad. De pronto todos ustedes conocen el concepto de necedad. Yo lo busqué. De necedad es la demostración de poca inteligencia y poco acierto en las acciones. Poca inteligencia. Y hemos escuchado la palabra que dice el necio. El hijo necio avergüenza al padre. Y nosotros somos hijos del Señor. El necio dice, insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Entonces el necio y la necedad se refiere a que somos pocos inteligentes. A diferencia de la necesidad, que es lo que estamos viendo, la necesidad de arrepentirnos, es la carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Es la carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. El arrepentimiento es necesario para el perdón de los pecados. Es imprescindible, oiga bien hermanos, es imprescindible que nos arrepintamos. Porque si no nos arrepentimos, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, vamos a estar lejos de Dios. Y si estamos lejos de Dios, ¿cómo vamos a creer en Dios? Entonces, el apóstol Pablo decía, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado y la necesidad de volver a Dios. Esto lo recuerda, como le decía Pablo, a sus ancianos antes de llegar a Jerusalén. ¿Pero ustedes sabían qué iba a pasar en Jerusalén? Leamos el versículo 22. Dice el apóstol Pablo, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pablo viene pasando de pruebas, de dificultades, y no está pensando en él. Y sabe que a donde va a sufrir pruebas, dificultades, cárcel, sufrimiento. Y aún así, siente la necesidad de compartir esa verdad, esa buena noticia, que muchas veces nosotros la dejamos a un lado y seguimos siendo egoístas en nuestra manera de vivir. Egoístas en nuestra manera de vivir. Nos convertimos en necios y muchas veces apelamos a la necedad, buscando cualquier excusa para no obedecer al Señor. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Simplemente está repitiendo lo que aprendió de su maestro, del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En Mateo 4:17 dice, después de bautizarse y pasar 40 días en el desierto, el Señor comienza a predicar. ¿Y qué era lo que predicaba el Señor Jesucristo? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino está cerca. La palabra dice que debemos ser imitadores de Cristo. Y también debemos imitar a Pablo. Pero ¿cuántos de nosotros realmente lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros realmente nos olvidamos de nuestras preocupaciones, nos olvidamos de nuestras dificultades y pensamos en los demás?
Y no solamente en los demás, en nosotros mismos, porque volvemos a repetir lo mismo. El Señor nos ha llamado a examinarnos, a arrepentirnos. Luis predicaba el jueves, hace 8 días, otra oportunidad, una oportunidad más. El pastor predicó hace tiempo una advertencia final. Y seguimos en lo mismo, hermanos. Créanme que yo cuando estaba estudiando esto por la tarea que nos puso el pastor de los ancianos, yo lo estaba compartiendo con mi familia y cuando llegué a este versículo digo, y Señor, de una vez se me abrieron los ojos. Y eso es lo que yo estaba viviendo, lo que estoy viviendo. Y fui confrontado por eso. Como les decía, no hemos pensado en las personas de afuera. El Señor empezó a predicar, preparó a sus discípulos. Los discípulos se murieron. ¿Y qué hubiese pasado si nadie hubiese seguido predicando el Evangelio? ¿Hubiésemos quedado? Ay, claro que sabemos que el Señor es poderoso y Él se levantaba a quien quiera. Amén. Pero ese es el llamado de nosotros. Y es lo que el Señor me insta en esta noche para que les diga. Es necesario que dejemos de olvidar, nos olvidemos de nuestras propias preocupaciones. Porque el hombre tiene necesidades y necesidades básicas. Necesita agua para vivir y comida. ¿Cierto? Y estuve investigando y decía que un hombre puede resistir hasta 40 días sin comer, pero tomando agua para sobrevivir. Pero sin agua sí creo que no alcanza sino 5 días. Son necesidades básicas, pero el Señor ha prometido suplirlas. Amén. Él nos dará la comida, la bebida y el vestido para no andar desnudos por ahí. Pero si nosotros nos enfocamos en esas necesidades que son primarias y básicas, hermano, no todo puede girar ahí, porque el Señor nos suple eso. Y espiritualmente también el Señor dice que Él es el pan de vida y el agua de vida. El que se acerque a mí no tendrá sed jamás. Esas son necesidades de aquí, de nosotros, de la tierra. Pero ¿cuáles son nuestras necesidades espirituales? ¿De qué nos sirve estar bien alimentados? ¿De qué nos sirve tomar agua todos los días si nuestra alma se pierde? Y no solo nuestra alma, las almas que están afuera. El Señor lo sigue diciendo a través de toda su palabra en Hechos, también lo dice Pedro. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y eso es lo que nosotros le compartimos a las personas de afuera. Y a las personas les molesta que le digan que se arrepientan. ¿Por qué me mandas a arrepentir si yo soy bueno? ¿No les ha pasado eso? Porque la carne le molesta. Y ellos no pueden entender las cosas espirituales. Pero es nuestro deber decirle. Porque el Señor lo dijo, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. También Pedro en Hechos, hay un pasaje donde Pedro exhorta a Simón el Mago, ¿sí conocen el pasaje? Un hombre que quiere obtener el poder supuestamente que tienen los apóstoles para sanar las personas. Y les ofrecen plata, dinero, para que les den ese poder. Y la respuesta de Pedro fue, tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Y lo que me llamó la atención de este pasaje es, tal vez el Señor perdone tus malos pensamientos. Y ahí es donde yo me quiero enfocar. Porque el Señor nos viene hablando, hermanos, de que su misericordia es grande, de que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De que Él está ahí esperando que las personas lleguen, ¿cierto? Pero llegará un momento donde ya el Señor no va a responder. Y Pedro le dice, tal vez el Señor perdone tus malos pensamientos. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos malos pensamientos?
¿Cuántos de nosotros pecamos a diario? Peor aún, ¿cuántos de nosotros el pecado se ha convertido en algo contumaz? Y es lo más delicado. Y es lo que vamos a estudiar ahora. Porque así como el arrepentimiento es necesario para el perdón de los pecados, hay un peligro de no ocuparnos en ese arrepentimiento. Y es donde vamos a tener las consecuencias de eso. Vayamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11, versículo 20. ¿Lo tienen? Bueno, Mateo 11, versículo 20 dice, juicio para los incrédulos. Dice el versículo 20, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Miren, nuevamente el Señor Jesucristo exhortando y diciendo que deben ¿qué? Arrepentirse y volverse a Dios. Y los está denunciando porque ellos no han hecho eso. ¿Qué aflicción, versículo 21, qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropas de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. En la versión Reina Valera dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Estas ciudades que el Señor se refiere fueron ciudades cercanas a Capernaum, cerca a la orilla del mar de Galilea. ¿Y por qué hago énfasis en Capernaum? Porque era el lugar, digamos, como el centro de donde estaba Jesucristo, el centro de operación de Jesucristo. Él estaba en Capernaum, era muy conocido ahí. Y Él les hace esa advertencia, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón, el Señor hace la comparación con dos ciudades perversas, son dos ciudades fenicias que estaban a la orilla del mar Mediterráneo, y hay una profecía sobre esas ciudades, las pueden ver en Ezequiel 26 y 28, para cuando se acuerden y estudien esa palabra. Ahí está cumplida la profecía que se dio sobre Tiro y Sidón específicamente. Eran ciudades malas y perversas, y el Señor compara a estas dos con Tiro y Sidón. Y les dice, pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados. ¿Quiere decir que el Señor hizo milagros en Corazín y Betsaida? Hizo milagros, pero no lo reconocían y no se arrepentían y no volvían a Dios. El versículo 22 dice, les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. O sea, cuando dice la palabra les irá mejor, significa que hay diferentes tipos de castigo. Unos van a sufrir más que otros. Y Corazín y Betsaida fueron testigos de los milagros del Señor Jesús. Y a pesar de que vieron los milagros y lo que hacía el Señor Jesucristo, y de que les predicaba y los llamaba al arrepentimiento y a volver a Dios, no hacían caso. Pero vamos a ver qué pasa con Capernaum. Capernaum, que era la ciudad escogida por Jesús para hacer su base principal. Mire lo que sucede con ella. Dice el versículo 23, ¿y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No.
¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a una Sodoma le irá mejor que a ustedes. Hermanos, y ya todos creo que sabemos quién fue Sodoma. Y a diferencia de Capernaum, que tuvo como anfitrión al Señor Jesucristo, que caminó por sus calles, que predicó el arrepentimiento, de volverse a Dios, no se arrepintieron. Investigando en los comentarios encontré algo que me llamó la atención y de verdad que el Señor me hacía énfasis en eso. Y préstenle mucha atención, hermanos. Dice que no hay registro de que en Capernaum alguna vez se burlaran o se mofaran de Jesucristo. No hay registro de que lo expulsaran o que amenazaran contra su vida a Jesús. Sin embargo, el pecado de la ciudad fue la indiferencia a Cristo. Ese es el pecado de Capernaum, la indiferencia a Cristo. Fue peor que todas las maldades acumuladas de Sodoma, porque el Señor lo resalta en su palabra. Fue peor lo que hizo Capernaum, que tuvo a Jesucristo por sus calles y no hizo caso de lo que él predicaba. Yo meditaba en la palabra y comparaba a Capernaum con la iglesia. Comparaba a Capernaum con aquellos cristianos que día a día dicen vivir con Cristo, pero que realmente son indiferentes a Él. Pensaba y meditaba en la iglesia a nivel mundial, cómo se ha pervertido la iglesia, cómo se han apartado de Dios. Y decía, Señor, wow, qué castigo les espera. Y digo les espera porque confío en Cristo que voy a ser salvo. Y es importante también que cada uno de ustedes se examine. Y yo meditaba en eso y decía, Señor, yo creo que cada persona sabe si es salva o no. Cada persona aquí sabe si es salva o no. Porque el gozo de la salvación existe, hermanas. Y los que creemos en Cristo, los que nos hemos arrepentido, los que le hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados y los que creemos en Él, vamos a ser llevados con Cristo. Pero ¿qué de aquellos que no creen? ¿Qué de aquellos que dicen estar cerca de Jesús, pero son indiferentes a Él? Yo decía, tremendo, Señor. ¿Cuánta indiferencia realmente hay hacia ti? Y si tú te pones a mirar en tu día a día, yo iba manejando hoy y veía a toda la gente acelerada en sus cosas y creo yo que lo que menos pensaban era en Cristo. Y lo que menos piensa hoy la gente afuera es en Cristo. Están pensando en todas las cosas que el Señor nos ha dicho que no pensemos. Y si hay que repetirlo, lo repetimos. Porque como dice Pablo, no puedo callarlo. Es necesario hablarlo y decirlo. El Señor nos viene diciendo, no amen este mundo, ¿y qué hacemos? Amarlo. Vayan por el camino angosto y no nos gusta, nos vamos por el ancho. Hace rato prediqué, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no me obedeces? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Cristo? ¿Realmente estamos siendo indiferentes a Cristo? Solo lo sabes tú. Tú eres el único que sabes cómo estás con Dios. Así como yo aparentaba ante mis amigos saber nadar, muchos aquí pueden estar aparentando ser cristianos. Y muchos pueden decir,
yo soy salvo. Pero ahora la verdad, si llegase yo a caer en el mar sin saber nadar, me ahogo. ¿Cuántos realmente pueden caer en ese mar espiritual y saber que son salvos? Porque se han arrepentido. Amén. Hay ejemplos en la palabra de falsos arrepentimientos. Hemos visto a través del instituto acerca de Saúl y David, ¿cierto? Y yo creo que todo nos quedó claro, la historia de Saúl y David. Dos caminos, uno que se arrepintió y el otro que no. Saúl tuvo un falso arrepentimiento, el rey Acab tuvo otro falso arrepentimiento, pero quiero enfocarme en Judas. Conocemos a Judas como el traidor. Y la palabra dice que después de que Judas vendió al maestro por 30 siclos de plata, salió y confesó su pecado, pero no delante de Dios. Dice la palabra que Judas se llenó de remordimiento, y dijo: he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Pero ese he pecado, esa confesión, ¿a quién se la hizo? A los fariseos, no a Dios. ¿Ante quién estamos confesando nuestros pecados? ¿Sí? ¿Hice algo? ¿Pequé? Sí, pequé. Pero yo le estoy pidiendo perdón al Señor. ¿O solo estoy lleno de remordimiento en mi vida? Peco y, uy, sí, Señor, qué pena, no lo vuelvo a hacer. A la semana lo mismo. Señor, qué pena, tal, y vuelves. Remordimiento. Y lo que es necesario es el arrepentimiento de nuestros pecados. Judas se llenó de remordimiento y confesó su pecado delante de los hombres, pero no se arrepintió delante del Señor. A diferencia de Pedro, a quien vimos en la predicación de Gerson y lo que predicó el pastor, Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Se desnudó delante del Señor, se arrepintió de su pecado y pudo volver al Señor. Amén. Pudo volver al Señor, se reconcilió con Dios porque confesó su pecado, porque se arrepintió, porque es necesario que nos arrepintamos. Amén. Otro ejemplo que me confirmaba el Señor fue con la prédica de Haider el día domingo, cuando conocimos el caso de Nabucodonosor y de Belsasar. Daniel le dice a Nabucodonosor y me causó curiosidad. Daniel le dijo: deja de pecar y haz lo correcto. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? Se llenó de orgullo, de altivez, y esto todo es por obra mía. Se le había dicho, se le había advertido. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos, porque Dios nos ha puesto aquí como atalayas, a llevar su palabra y el mensaje. Y lo que hacemos afuera cuando le predicamos a las personas que no conocen a Dios. Pero ¿qué es la actitud de ellos? ¿Cuál es la actitud de ellos? Seguir en lo mismo. Hoy en día el hombre es muy vanidoso y se enorgullece de sí mismo, de sus logros, y le gusta mostrarlos a todo mundo. Gente que estudia 2, 3 carreras, que trabajan día y noche y tienen sus fortunas y se enorgullecen de eso, cuando el Señor en un momento lo puede quitar. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Se enorgulleció, le dio soberbia de ver todo lo que había hecho, y se le advirtió a través del profeta Daniel. Hizo caso omiso y sufrió las consecuencias.
Pero él, a diferencia de Belsasar, se arrepintió y reconoció su pecado delante de Dios y después alabó, glorificó y dio la honra al Señor. Es necesario arrepentirse, es necesario volver a Dios y es necesario tener fe en Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de ese peligro de no ocuparse del arrepentimiento, el Señor da una última esperanza. Y quiero compartir estos 3 pasajes rápido porque la palabra es la que nos habla. Amén. Y es la palabra del Señor la que obra en nuestras vidas. Por favor, busquemos Lucas 12:47. Lucas 12:47. Vamos a ver 3 pasajes para que reforcemos lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Y que entendamos que la misericordia de Dios es grande, hermanos. Como repito, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo dice el apóstol Pedro. Lucas 12:47 dice lo siguiente: un siervo que sabe lo que su amo quiere. ¿Cuántos hemos cantado aquí? ¿Soy un qué? Un siervo para tu gloria. O sea que todos somos siervos del Señor. Amén. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. O sea que sí hay diferencia en el castigo. Y mire quién le está diciendo la palabra. A los que dicen llamarse siervos de Dios. Por eso el grupo de alabanza, cuando canta esa canción, nos recuerda lo importante de lo que estamos cantando, de lo que le estamos diciendo al Señor. Porque, hermano, eso hace parte de la indiferencia que tenemos hacia Cristo. Porque si yo llego aquí y levanto mis manos y soy un siervo para su gloria y no estoy obedeciendo su palabra, vamos a ser severamente castigados. Y esto no es amenaza, esto es misericordia, porque estamos vivos. Hoy pasó un accidente, me enteré por el Heraldo, una mujer que salió a trabajar como todos los días, joven, profesional, de la norte, una vida por delante, murió en un accidente de 2 buses, creo que le pegó uno al otro y no sé si creo que no la atropellaron, sino como que fue algo del corazón. Un paro cardíaco. ¿Sabía ella que iba a morir hoy? Salió como todas las mañanas a cumplir su labor, pero hoy no llega a la casa. ¿Cuál será el destino de ella si no conoce al Señor? Pero nosotros, que somos siervos de Cristo, que sabemos quién es nuestro Señor, que sabemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero si nosotros no nos preparamos ni cumplimos las instrucciones, hermanos, seremos severamente castigados. Y no hay excusa. Señor, no sabía. La palabra es muy clara. Debemos ser conscientes, hermanos, de que Dios no puede ser burlado y no podemos estar jugando a ser cristianos. Estamos en los tiempos finales. En cualquier momento el Señor viene por su iglesia. O si el Señor no viene por su iglesia, podemos morir. Por eso digo, hoy no es una amenaza, es una prueba más de misericordia del Señor. Porque estamos a tiempo, hermanos. Vamos a Hebreos 10:29.
¿Lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 26. Otro mensaje conocido por nosotros, espero que por todos, pero que no solamente lo hayamos leído, sino que realmente lo apliquemos. Dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados si seguimos pecando a propósito. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Hermanos, el Señor no miente, el Señor cumple su palabra, y lo que está escrito se cumple. Dios no tiene favoritos. No, pero es que Dios me entiende, Él sabe cómo es mi situación. No, hermano, la palabra es clara. Todos iguales delante del Señor. Y el que no valore a Cristo va a sufrir las consecuencias. Yo meditaba en una película que vi hace rato que se llamaba Siete Almas, creo, de un hombre que estaba enfermo y donó, un hombre que atropelló, tuvo un accidente y mató como a 7 personas, creo. ¿Cuántas? Bueno, no sé el número, pero mató un poco de gente. Y él tenía remordimiento. Y él lo que hizo fue buscar personas con necesidades para donar sus órganos. Y meditaba en esos casos. ¿Cuántas personas que de pronto están necesitando un trasplante de riñón o un trasplante de corazón y que sin eso pueden morir? Imagínese esa persona que le queda una semana de vida en el hospital porque no ha encontrado un donante. Y faltando un día llega una persona que quiere donar el órgano, que es compatible, pasa todas las pruebas y le dicen al paciente: tranquilo, ya tenemos el riñón, ya encontramos el donante. ¿Cómo creen que quede ese paciente? Feliz. Bueno, esperemos que salga la operación. Sale la operación y queda bien. ¿Cómo queda ese hombre con esa persona? Agradecido, ¿cierto? Agradecido porque, ¿qué dicen las personas? Le debo la vida. Y se vuelven amigos y no saben cómo atender a esa persona, cómo tratarlo, cómo, mejor dicho, este man me salvó, yo estaba que me moría y me salvó. Ahora, Cristo dio su vida por nosotros, dio su vida por nuestros pecados. ¿Cuántos valoramos eso? ¿Cuántos valoramos el sacrificio que hizo Cristo de entregar todo en la cruz por nosotros? Porque esta palabra es para esas personas que no valoran lo que Cristo hizo en la cruz y que dicen ser cristianos y pisotean la sangre de Cristo con su actitud, con su testimonio allá afuera. Hemos sido creados para la gloria del Señor. Dios nos ha llamado a que seamos embajadores de Él aquí en la tierra. Sabemos que estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero ¿cuántos de nosotros pisoteamos la sangre de Cristo afuera? ¿Cuántos de nosotros con nuestra vida afuera estamos deshonrando a Cristo? Con nuestras actitudes, con nuestro modo de vivir. ¿Cuántos anhelamos más las cosas de afuera que las de Cristo? Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y este es el mensaje que el Señor nos da aquí en Hebreos. Y para terminar, vayamos por favor a Apocalipsis,
capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Dice el Señor: entonces me indicó, dice el apóstol Juan, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa y deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil y deja que el justo siga llevando una vida justa y deja que el santo permanezca santo. Hermano, duras palabras, pero el Señor también nos dice que estas palabras son para aquellos que han guardado todo lo que dice en este libro, todo lo que nos ha llamado a hacer, a arrepentirnos de nuestros pecados, a volver a Dios y a tener fe en Jesucristo. Y muchos comentaristas dicen que ya el Señor ahí está dejando listo todo para los malos, pero es también misericordia del Señor, porque es como cuando un hijo te pide permiso y tú le dices no, y siguen insistiendo, y tú le dices no, y hacen caras de todos los gustos y tamaños. Listo, haz lo que quieras, vete, sal, pero sabe lo que le va a pasar. Es una advertencia final. ¿No quieres seguir a Cristo? No lo sigas. ¿No quieres venir a congregarte? No te congregues. ¿No quieres alabar? No alabes. ¿No quieres salir a predicar? No salgas a predicar. ¿No quieres leer la palabra? No la leas. ¿No quieres levantarte a orar? No te levantes. Pero el que quiera levantarse a orar, levántese. El que quiera leer la palabra, léela. El que quiera orar, ore. El que quiera predicar, predique. Pero el Señor a cada uno le dará conforme a lo que haya hecho. Una prueba más de la misericordia del Señor. Una prueba más de que el Señor nos ama. Y espero, hermanos, que por la misericordia de Él, esto quede grabado en sus corazones. Porque tú puedes recibir aquí palabras de aliento y de bendición, y créanme, hermanos, que siempre que voy a predicar en mis estudios empiezo a buscar una palabra de bendición. Decirles para que salgan bendecidos hoy. Pero yo creo que esto es más bendición que cualquier cosa. Y le doy la gloria al Señor porque es un compromiso pararse uno aquí a predicar la palabra. Porque muchos vienen esperando salir bendecidos. Muchos vienen aquí esperando salir, esta sí es mi semana. Dios me va a dar el puesto que tanto anhelo. Voy a comprar la super casa. Porque somos humanos y seguimos pecando, hermanos. Pero es necesario que nos arrepintamos, que pidamos perdón al Señor, que volvamos a Él, porque el mismo Señor lo está diciendo. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo, vuelvan a mí, vuelvan a mí. No seamos indiferentes
a Cristo, hermanos. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude.